Yo le agradezco enormemente al licenciado Alejandro Osuna, secretario del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación CIAM, nos tome la llamada. Licenciado Osuna, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo le va, David? Gracias por la llamada. Al contrario, gracias por este tiempo. Vamos a platicar el día de hoy, licenciado, de la cancelación de la desaladora en Playas de Rosarito, que acusan los Países Bajos de que les cancelaron en esta administración estatal de manera unilateral y acusan de manera arbitraria. Pero me gustaría, si me lo permite, que nos pusiera en contexto a quienes nos ven y nos escuchan, justamente qué es el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación, el CIAM, porque creo que es súper importante para entender el porqué de justamente tratar con usted este tema. Bueno, el Centro Internacional de Arbitraje y Mediación es un organismo de la Canaco Tijuana. Fue desarrollado con la finalidad de ofrecer un foro a las personas físicas y jurídicas de ambos lados de la frontera para resolver sus controversias relacionadas del comercio local y regional. ¿Verdad? Estamos ofreciendo el servicio de arbitraje privado de disputas y el servicio de mediación de controversias. Estamos operando desde el 2016. Hemos ofrecido asesoría a las empresas al momento de incluir sus cláusulas de arbitraje. Hemos proporcionado capacitación y formación para generar personal capacitado en conducir estos procedimientos de arbitraje aquí en la localidad. Y esto es lo que hacemos en Canaco Tijuana. Muy bien, le agradezco la explicación, licenciado. Y pues arrancaríamos entonces por la primera reflexión. ¿Qué opinión le merece como secretario de este Centro Internacional de Arbitraje y Mediación lo sucedido y los señalamientos por los empresarios de los Países Bajos respecto a que les cancelaron este contrato de la desalinizadora en Playas de Rosarito? Bueno, no quisiera aventurarme a opinar demasiado sobre un tema del que no tengo plenamente los datos. Sí le puedo decir que cuando México se compromete en estos acuerdos internacionales para la promoción de la inversión, lo está haciendo con la finalidad de invitar a la inversión extranjera al país. En México firme estos acuerdos, son de naturaleza bilateral, así que aplican 2 días. Y lo que busca ofrecer México es ciertas garantías mínimas en cuanto a nivel de trato, garantizan no expropiar ni tomar medidas equivalentes a la expropiación, que seguramente es un argumento que van a hacer valer, y es un argumento muy interesante porque históricamente vemos la expropiación como un cambio de titularidad en cuanto a la propiedad. El gobierno toma un bien por causa de utilidad pública y paga una indemnización, pero en el concepto como se maneja en el ámbito de la inversión extranjera internacional, cuando se argumenta que hubo una destrucción del valor económico sin haberse transmitido la propiedad del bien. Seguramente el argumento que van a estar manejando es que aún y cuando siguen siendo dueños del inmueble, estos inversionistas, fue aniquilado el valor económico desde el momento en que se canceló este proyecto. Claro. Y entonces debemos de entender que, a reserva de, como usted bien dice, licenciado Osuna, de que habría que leer la letra chiquita, ver cómo sucedió, por qué sucedió, qué dicen los contratos, finalmente hay afectaciones, y también de ahí la importancia de este centro de arbitraje, ¿no? O sea, el asunto de mediar, como de hecho es lo que nos explica que hacen, para minimizar las afectaciones cuando se da, digamos, una situación de esta naturaleza. Exacto, digo, haciendo nada más la acotación que nosotros buscamos apoyar a las empresas a resolver disputas privadas, empresa contra empresa o particular contra particular, pero ya cuando hablamos de esta clase de controversias, tienen un foro sumamente especializado, que pueden ser 2 caminos. Estas disputas generalmente son arbitrajes internacionales que se administran bajo reglas de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, Holanda, que es un órgano que depende de la Corte Internacional de Justicia, o a través del CIARI, que es el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas Inversionista-Estado,
que tiene su sede en Washington, y ellos son los que administran esta clase de arbitrajes internacionales, dado su naturaleza especializada. Cosa curiosa, estos organismos también empujan fuertemente el uso de la mediación como un paso previo a que estos arbitrajes se lleven a cabo, porque al final del día un arbitraje es un litigio, es un pleito en este caso es entre una empresa y el gobierno de México, y pues son costosos para ambas partes, ¿verdad? Entonces lo que se busca primero en muchos de estos instrumentos internacionales es que las partes negocien y lleguen a algún arreglo que sea aceptable para ambas partes, pero si no, se van a disputas que pueden ser costosísimas para ambas partes. Ahora, ¿qué tan tardadas son las resoluciones en este tipo de situaciones, licenciado? Porque a veces tampoco tenemos conciencia, obviamente quienes no conocemos de esos temas, de lo que pueden tardar en determinar algo, o si en los procesos de mediación se puede llegar a un acuerdo que acabe tal vez con el conflicto desde el punto de vista jurídico. Mira, la mediación es generalmente una disputa, y voy a ahora referirme un poco a lo que son las disputas exclusivamente entre particulares. Las mediaciones generalmente se pueden resolver en horas, a lo mucho un día, en algunas que me ha tocado participar, pero generalmente son disputas que se resuelven en 2 a 3 horas. En ocasiones cuando hay que consultar con más partes en el proceso de mediación, a veces pueden llevar un par de días simplemente porque tienen que consultar a otras personas que en ocasiones no están presentes. Yo siempre hago la analogía o la comparación que la mediación es algo así como consultoría, ¿no? Porque se tocan muchos temas de tipo de las personalidades de las partes que están involucradas, temas de comunicación para poder luego llegar al fondo del conflicto. Y el arbitraje es pagar a un juez privado entre las dos partes para que resuelva. Entonces, en tiempos de una disputa local, pueden ser días en una mediación, pueden ser meses en un arbitraje, pero ya cuando hablamos de un arbitraje internacional que involucra a una empresa extranjera y al gobierno de México, estas sí son disputas que pueden llevar años. ¿Por qué razón? Por el caudal de información que manejan, que pueden involucrar cientos o miles de páginas de documentos, testigos, traducción de documentos. En estos arbitrajes también es muy común y de hecho lo que se estila que los árbitros sean de distintas nacionalidades, no van a ser ni de los Países Bajos ni de México, y buscan crear un tribunal arbitral neutral para resolver esta disputa. Y luego está el tema de las agendas de los árbitros, de los mismos abogados y de las partes. Entonces, una disputa de arbitraje internacional de esa naturaleza yo creo que puede llevar 3 años, más o menos, yo diría que de 3 a 5 años en resolverme ahí. Bueno, y lo que cuesta, que ya no los platico ahora. Este tema, el tema de la desalinizadora Playas de Rosarito definitivamente podríamos decir, o por lo menos parece, si no corrígeme por favor, licenciado, que es atípico en cuanto a lo mediático que se convirtió, lo politizado que resultó, pero eso no quita que además, como ya nos dijo, va a costar, y en este momento también, además de los recursos, va a costar para la imagen de Baja California. ¿Considera que sería un tema que preocupe a los inversionistas cuando volteen a vernos y digan, a ver, espérame tantito, en lugar de decidirme rápido, voy a tardar por lo menos, aunque no necesariamente hablemos de un no, a lo mejor tardo más en tomar esa decisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo en áreas sensibles. Hay áreas de inversión que a lo mejor no van a ser tan conflictivas, tan problemáticas, pero todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura, con el tema de servicios como el agua, por ejemplo, como el sector energético, definitivamente muchas de estas inversiones están en pausa. Uno, por decisiones muy claras y muy específicas del gobierno en cuanto a cómo están buscando redireccionar la política energética, por una parte, ¿no? Y definitivamente va a frenar la inversión en materia de infraestructura, por lo menos
como comentabas, David, acertadamente, la van a pensar 2 veces, ¿no? Y van a revisar qué tan sensible es ese sector en este momento, pero definitivamente de que cree incertidumbre, lo hace. Claro. Licenciado, le agradezco enormemente estas explicaciones. Creo que nos dan mucho más luz de lo que está sucediendo y de lo que podría suceder. ¿Con qué podríamos cerrar? Porque también desde la ciudadanía nos preguntamos, bueno, ¿y qué lección es la aprendida en hasta el momento? Aunque sabemos que, y ya entendimos que esto va a tardar en solucionarse, pero ¿cuál sería su reflexión final en torno a este tema que hoy por hoy estamos trabajando desde el CIAM? Bueno, desde la perspectiva del CIAM, yo haría una invitación a la comunidad local que se acerque con nosotros, que estamos con las puertas abiertas para informarles sobre los servicios que ofrecemos en materia de resolución de conflictos. Y desde la perspectiva de las inversiones en México, hay que ser muy claro con el mensaje. O se invita a las empresas o no se les invita, pero no podemos andar con estas ambigüedades porque los costos políticos, económicos, la imagen del Estado y sobre todo del país, definitivamente se ve afectada. Claro, por supuesto. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana. Muy buenos días. Le agradezco mucho, que tenga buen día. Al contrario, es el licenciado Alejandro Osuna, secretario del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación CIAM, platicándonos de los temas que se desprenden de la situación de la cancelación de la desalinizadora en playas de Rosarito durante la actual administración estatal y cómo esto es un tema evidentemente mucho más grande de lo que parece, con pues efectos en diferentes instancias, situaciones y aristas. 8 de la mañana.